Enai implementó inteligencia artificial en sus plataformas. Vamos a descubrir si realmente nos funciona. Nigel es la primera inteligencia artificial desarrollada para testing y fue implementada por National Instruments. La pregunta es, ¿dónde podremos encontrar esta herramienta? Esta herramienta está integrada en LabVIEW y Testan dentro de las nuevas generaciones que está implementando National Instruments. ¿Y realmente para qué te ayuda esto? Te ayuda muchas veces a entender tu código. Muchas veces vemos bloques, diagramas que no entendemos en sí su función. Nigel te asesora a indicarte qué variables están interactuando en el sistema, cuáles son sus funciones, y de igual manera te recomienda cómo hacer conexiones entre bloques. Entonces, aparte de ser un asistente, también te proporciona información sobre qué hardware puedes emplear. Por ejemplo, sistemas de acelerómetros donde no conocemos qué módulo seleccionar. Con que le des especificaciones a Nigel, te recomienda esos módulos y de igual manera cómo desarrollar el programa de prueba. Está muy enfocado a testing, está embebido en LabVIEW y Testan, entonces te ayuda mucho a optimizar y a realizar ingeniería inversa dentro de tus aplicaciones. Vamos a ver cómo utilizar Nigel en nuestras aplicaciones. Aquí en pantalla podrás ver que tenemos abierto nuestro proyecto y a un lado de la ayuda tenemos lo que es Nigel. Dando un clic se nos va a abrir un explorador y es donde podemos interactuar con Nigel. Por ejemplo, voy a hacer una consulta de un PXI que utilizamos mucho en la industria que ya está descontinuado y no sé qué otro instrumento lo reemplaza o qué otro chasis lo reemplaza. Entonces vamos a preguntarle a Nigel qué nos recomienda. Aquí tenemos la sugerencia de Nigel para esta consulta que le realizamos. Nos confirma que el PXI 1036 sí está descontinuado y nos da una matriz de opciones que podemos seleccionar para su reemplazo directo. De igual manera, a través de esta matriz nos dice cuál es la recomendación principal y nos dice que el PXI Express 1073 es el que lo sustituye directamente. De igual manera nos da información muy general, nos dice que es de 5 slots, que es un módulo híbrido, ya que permite almacenar unidades PXI como PXI Express, y de igual manera es el tamaño compacto que maneja el 1036. Si quisiéramos agregar más tarjetas, pues nos da otras recomendaciones como el PXI Express 1082, que es de 8 slots, y también tiene una fuente de alimentación con mucha más potencia para aplicaciones. Entonces, aquí nos está dando una recomendación muy real en la industria. De igual manera, si yo le doy más información, me puede dar una recomendación más estructurada. Por ejemplo, el número de tarjetas que estoy utilizando, de qué tipo son, si son multímetros, SMIUs, DACs. Con toda esa información, Nigel nos puede dar una recomendación más concisa para ver qué instrumento podemos seleccionar. Bueno, ahora vamos a un ejemplo más práctico de ingeniería inversa. Lo que mencionaba ahorita, tenemos una aplicación, no sabemos qué hace ni qué está interactuando con ella. Aquí en pantalla tenemos un programa de monitoreo de temperatura que en base a los resultados toma decisiones y de igual manera hace las indicaciones de la temperatura actual con un registro que hay dentro de esta misma. Para un ingeniero nuevo o alguien que no desarrolla este programa, pues es muy difícil entender cómo funciona, qué está interactuando, pues nadie nos puede dar esta idea. Aquí en la ayuda que tenemos la opción de discutir con Nigel, damos un clic y ¿qué es lo que hace automáticamente? Se toma una captura de nuestro VI y Nigel empieza a analizar todo el programa que está dentro de nuestro VI. Como pueden ver, ya Nigel detectó qué controles hay. Tenemos un inicio, un paro, tenemos límites donde podemos setear la temperatura que va a estar dentro del sistema. De igual manera tenemos indicadores que nos permiten ver gráficamente alguna alerta, el monitoreo de la temperatura y nos explica cómo funciona el VI. Nos da una información de cuando empieza el start, qué señales se reciben, cómo está interactuando dentro de todo este VI esa señal y las implementaciones que hay. Como pueden ver, hay alarmas, hay mensajes. Cuando la temperatura sobresale de los límites seteados, se activan las alertas, que en una aplicación real es activar algún sistema de visión, algún sistema de actuación. Entonces es parte de la aplicación que nos da. Y aquí es donde Nigel nos está diciendo qué indicadores hay, qué controles hay y cómo funcionan dentro de este VI. Vamos a ver otra aplicación en la que Nigel nos apoya cuando estamos desarrollando un programa o un código. En este caso tengo un control numérico que no sé a dónde conectarlo.
Simplemente con dar el clic sobre la salida de mi control numérico, tengo la autoasistencia de Nigel. En este box solamente doy un clic y Nigel empieza a revisar mi código. Empieza a analizar qué es lo que tengo para meterse en contexto y darme una recomendación adecuada a lo que tengo que implementar con mi control numérico. Una sugerencia de que puede emplear el dato del control numérico con una comparación de rangos y sobre eso hacer alguna actuación también dentro del programa. Dentro de nuestro código nos está dando 3 posibles soluciones para hacer el autocompletado del programa. Para terminar este primer video de nuestra sección de Lab Sessions, voy a hacer una consulta de una aplicación que va muy enfocado a nuestro día a día de los ingenieros, la selección de algún instrumento que podamos emplear en la aplicación mencionada. Aquí estoy consultando cuál es el mejor módulo de adquisición de datos para estos acelerómetros. En este caso, el E99231 pues es un módulo de vibración y sonidos que nos permite hacer esa adquisición de los datos mencionados y quiero ver cuál es el ideal para mi aplicación. Dando un pequeño contexto, tengo 6 acelerómetros, tengo que medir 3 señales por acelerómetro, el eje X, Y y Z, y quiero hacerlo de manera paralela, es decir, la toma de los 3 ejes de los 6 módulos al mismo tiempo. En resumen, me está recomendando emplear el módulo NI9234, solamente que tengo que emplear 2 módulos porque tiene 4 canales, yo requiero 6. Y esta parte me menciona que el muestreo es simultáneo, es decir, al mismo tiempo se están haciendo la toma de los datos. Esta es otra manera de aplicar Nigel en nuestros proyectos y en nuestro día a día, con consultas, con autocompletar código o entender código. Si te gustaría ver más aplicaciones de Nigel enfocados en algún caso en específico, contáctanos y con todo gusto podemos hacerte la demostración. De igual manera, síguenos en redes sociales para los siguientes videos que desarrollaremos.